Certifíquese en BIM, conviértase en un experto en BIM a un superprecio. Vínculo en la descripción. Existen señales en el cielo de que va a acontecer un próximo terremoto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas, como siempre me da mucho gusto saludarles. Y miren, hasta muy recientemente, este tipo de luces que aparecían en el cielo, pues eran francamente negadas o desestimadas por los estudiosos. La gente que se dedica al estudio de ese tipo de fenómenos simplemente decía, no, esto no existe, es como las centellas, ¿sí? Las centellas están documentadas desde la época de los griegos, pero para la mayor parte de la gente que estudia todo este tipo de fenómenos atmosféricos, les es más fácil decir esto no existe, son consejas, son mitos, realmente esto no existe. Bueno, estos fenómenos se llaman red sprites y hasta hace muy poco que se pudieron filmar y documentar en video, se negaba la existencia de este tipo de fenómenos eléctricos. Bueno, aquí estamos viendo unas fotografías estupendas que salen en el periódico Milenio, que son tomadas por las cámaras de alta resolución del CENAPRED que están estudiando el volcán Popocatépetl. ¿Por qué suceden tantos fenómenos sobre el volcán Popocatépetl? Bueno, miren, primeramente, pues está a salvo de la contaminación lumínica. Segundo, pues está siendo permanentemente monitoreado. Y si ustedes tomaran una cámara en su casa, apuntaran al cielo y no tuvieran contaminación lumínica, es decir, que pudieran ver el cielo sin luces, créanme que iban a ver cualquier cantidad de cosas pasando por encima de nuestras cabezas. Simplemente hay miles y miles de satélites de basura espacial que pasa por arriba y que si uno tiene cierto cuidado o no hay contaminación lumínica o está uno armado con unos binoculares, van a ver puntos o estrellas que se deslizan de un sitio a otro. Algunos cuando reingresan pues dejan una cauda, ¿sí? Cuando pasamos por las Leónidas, ¿no? Sucede que estos fenómenos lumínicos, ¿no? La noche de lluvia de estrellas, ¿sí? Bueno, en el volcán Popocatépetl estas cámaras nos permiten ver estos fenómenos y estos fueron captados hace 3 días de lo que esto se está grabando, de lo que esta colaboración está grabando, y son realmente extraordinarios, son unos fenómenos increíbles, fabulosos, que les digo, hasta hace muy poco tiempo eran negados por la gente que se encarga de estudiar los fenómenos atmosféricos. Bueno, aquí están, miren, también los recoge el periódico El Universal, nada más que salen aquí en blanco y negro, pero estos fenómenos, los red sprites, pues aparecen aquí, no sobre el volcán Popocatépetl, esto está a 50 kilómetros de altura. Que si yo tomo la orientación de la cámara, que es Tlamacas, hacia el Popocatépetl, creo que me da la orientación hacia el sur, y esto podría ser, digamos, la altura, pues quizás Oaxaca o Veracruz, ¿sí? Más o menos sería la vertical. ¿Dónde se produce este fenómeno? Que dura instantes, ¿eh? Son décimas de segundos, es un destello el que aparece y desaparece, ¿sí? Hasta este momento, al igual que las centellas y al igual que las luces de terremoto, no tienen realmente una explicación científica, una explicación válida. Vaya, que alguien diga, mira, pasa por esto y esto y esto, y aquí lo hicimos en laboratorio, ¿sí? Inclusive para mucha gente sigue siendo, para muchos estudiosos, no, quién sabe qué vieron, ¿no? Son fuegos artificiales o algún truco, alguna cosa así. Pero ya existe mucha documentación acerca de estos red sprites. Bueno, miren, estos fenómenos inexplicables, hay que decirlo, son inexplicables. O sea, realmente no sabemos ni en qué condiciones se producen, ni por qué se producen, ni cómo se producen, ¿sí? Bueno, se han catalogado en diferentes tipos de fenómenos. Hay unos que se les llama elfos, ¿sí? Y son halos que se producen en la parte superior de la atmósfera, digamos en lo que es la ionosfera, el filo de la ionosfera, por ahí de los 100, 200 kilómetros de altura, y se ve un halo como este, ¿sí? Los red sprites o los sprites se producen por ahí de los 50, entre los 50 y los 100 kilómetros de altura, ¿sí? Ya prácticamente en el espacio, ¿no? El filo del espacio. Bueno, igualmente los halos o estos blue jets, ¿sí? A veces hay un jet secundario y parece que comunican o descargan a tierra, ¿sí? Digamos que esta sería la superficie de la Tierra y aquí es donde se dan los rayos y los relámpagos, ¿no? Por ahí entre los 10 kilómetros, 8 kilómetros de altura. Más arriba, comienza a darse, por ejemplo, que hay poca evidencia de el jet gigante, que sube hasta 200 kilómetros de altura, ¿sí? Me parece que hay algunas fotos en el sitio de la NASA, de algunos de estos, ¿sí? Porque algunos se han captado desde la Estación Espacial Internacional. Pero son fenómenos eléctricos que
no sabemos cuándo se dan. A veces ocurren cuando hay tormentas eléctricas, pero no siempre. ¿Sí? Hay veces que inclusive no hay ninguna tormenta eléctrica, como sucede en el caso de las grabaciones que se dan sobre el volcán Popocatépetl. Inclusive hay cielos despejados y se produce este fenómeno eléctrico, que parece que no tiene que ver tanto con fenómenos atmosféricos como con fenómenos que están sucediendo en las capas de la Tierra. De ahí lo importante o lo extraordinario de su estudio. Miren, aquí tenemos una vista de cómo son las capas de la atmósfera. Tenemos la troposfera, que anda por ahí hasta los 12,000 metros de altura. Digamos que el Everett, a quien llega a subir al Everett sin tanques de oxígeno, son 8 kilómetros. Bueno, ya por ahí de los 12 ya definitivamente, ya ahí no se puede respirar, ¿no? Ya se requiere equipo, etcétera, etcétera. Y digamos que 12 es la altura en que vuelan los aviones comerciales, que el aire es más delgado y bueno, esto les permite ahorrar combustible. Es la parte de la estratosfera, ¿no? Me acuerdo que se llama, los precios no están por las nubes, están por la estratosfera. Bueno, seguimos con lo mismo, ¿no? Pero por ahí la estratosfera sí ya se alcanza hasta los 50 kilómetros. ¿Dónde llega la mesósfera? Bueno, en la mesósfera, entre la mesósfera y la ionosfera, suceden estos fenómenos eléctricos que estamos revisando, ¿sí? Los sprites, estos elfos suceden más arriba. Por aquí también sucede la aurora boreal, ¿sí? Ustedes han visto vistas estupendas, fabulosas de lo que es la aurora boreal, que también se trata de partículas ionizadas, ¿sí? Eléctricamente. Entonces, pertenece a toda esta familia de fenómenos eléctricos, que nuevamente volvemos al caso. Hasta hace muy poco era más fácil negarlos que explicarlos, ¿sí? Así de ese tamaño. Bueno, ya por aquí, miren, de los 640 kilómetros, y aquí está en órbita la Estación Espacial Internacional. De hecho, miren, ya por aquí, en la ionosfera, hay, por ejemplo, satélites espías que se dice que son capaces, tienen una óptica tan perfecta que son capaces de leer el periódico que alguien esté leyendo en la superficie de la Tierra, de ese poder su óptica, se dice. Bueno, entonces, esta serie de capas de la Tierra nos protegen de la luz ultravioleta, ¿sí? Y de los rayos X. Bueno, a mí todavía me llama la atención cuando hay alerta, ¿sí? Cuando hay alerta de rayos ultravioleta, ¿no? Hay que ponerse bloqueador solar, etcétera, etcétera, ¿no? Mi esposa dice, oye, no salgas sin ponerte bloqueador solar. Sí, bueno, porque llegan a causar cáncer de piel, esta luz ultravioleta extrema, ¿sí? Entonces hay veces que traspasan a la ionosfera, la mesósfera, y llega hasta la troposfera esta luz ultravioleta. Los rayos X, por supuesto, son peligrosísimos, ¿no? De hecho, ya ven, los trajes de los astronautas son sumamente pesados porque tienen que protegerlos de esta radiación, ¿sí? Que se da en el espacio exterior. Bueno, en esta serie de capas es donde suceden fenómenos eléctricos que no alcanzamos a comprender, que no suceden únicamente entre las capas de la atmósfera y la Tierra, sino, por decir así, se establecen entre la ionosfera y la Tierra, ¿sí? Recuerden que está acá todo llano para que se establezca un rayo, ¿sí? Bueno, entonces este tipo de fenómenos se da. Hay otro fenómeno que seguimos sin tener idea de qué es exactamente, que son las centellas. Las centellas están documentadas desde la época de los griegos, ha hablado de ellas Plinio el Viejo, habló de ellas Heródoto, vaya, muchísimos, Julio Verne, ¿no? De las centellas y del fuego de San Telmo. También otro fenómeno eléctrico que no alcanzamos a explicar y que no hemos podido reproducir en condiciones de laboratorio, ¿sí? Entonces, por eso son inexplicables, ¿sí? ¿Cómo es posible hacer? Aunque miren, esta fotografía en realidad me parece que es un montaje, un truco cinematográfico, una cosa así. Alguien me decía, no creo que es Alemania, un andén en Alemania, algo así, y que parece que esto no era precisamente de verdad. Pero bueno, el caso es que se ven como estos y están sumamente reportadas por todo el mundo y todas las épocas. Es innegable la existencia de las centellas. Inclusive aquí en México, en el folclore, bueno, a mí me platicaban, me acuerdo que se andaba en Songolica, en Tustepec, en alguna obra, y me platicaban que entre los cerros se veían que brincaban las centellas, pero decían que eran las brujas. Mira, esas son las brujas que brincan la otra. Yo la verdad nunca las vi, ¿no? Mientras que el fenómeno del granicero sí lo vi, vaya, sí les puedo platicar de él, increíble. Estas centellas o las brujas, ¿sí? Que brincan de un cerro a otro, eso sí no me tocó verlo, pero sí hablaban mucho de este fenómeno que se daba en noches particularmente claras. Se veían estas bolas de fuego que brincaban de un cerro a otro, ¿sí? Esto, pues ahí en la Sierra de Veracruz, en Puebla, en fin, en Oaxaca, ¿sí? Se da este fenómeno y dicen las brujas. Bueno,
Hay un fenómeno que sí ya han ido a verlo, inclusive hay turismo para verlo, que son las bolas de luz de Naga. Naga es un dragón, una dragona, me parece, de la mitología vietnamita o de Laos, me parece. Creo que es de Laos, porque es en las afluentes del Mekong, del río Mekong, que es muy grande. Y terminando la época de monzón, cierta noche, ahí se espera la gente. Salen estas bolas de fuego, se les toman fotografías. Estas sí las pueden encontrar ahí en YouTube. Pongan ahí las bolas de fuego de Naga. Y hay muchos videos de gente que va a ver. Como siempre, hay quien dice, no, estas son leyendas, esto no es cierto, son trucajes, son bolas de gas. Lo que ustedes quieran y manden son centellas que salen del río y se pierden en la noche. A veces son de color rojo. Los más que he visto los videos que ahora que estoy investigando, estoy viendo los videos en YouTube, son rojos, ¿sí? Entonces, está muy peculiar este fenómeno que sigue siendo como las centellas inexplicable, ¿sí? O sea, inexplicable en el sentido que no se puede reproducir en condiciones de laboratorio, no hay una explicación fehaciente, mire, es esto por esto, ¿sí? Porque hay un rayo, porque tenemos electricidad en la nube, sí, tenemos el cátodo y el ánodo en tierra, creo que es a la inversa. Y el rayo no cae, el rayo se establece. Eso sí lo entendemos. La podemos reproducir, si estas esferas, ¿no?, que se ponen en los laboratorios y se establece el rayo, eso sí. Pero esto, por ejemplo, que estamos viendo en la pantalla, que bien obedece a este fenómeno de centellas, y que, pues bueno, entre cada vez más teléfonos con cámara de video hay a la mano, pues cada vez se documentan más. Pero yo que soy escéptico del fenómeno ovni, digamos que clásico, de estos marcianitos verdes bajando de sus platillos voladores, pues yo digo, bueno, es que yo estoy viendo ahí unas bolas de luz, pero habiendo tantas cámaras de alta definición, y ya han visto ustedes, ¿no?, las imágenes de los drones ahí en la guerra de Ucrania, qué poder de penetración tienen. ¿Por qué no vemos realmente el platillo volador sin unas luces ahí muy extrañas flotando en el cielo? ¿Sí? ¿Qué es esto? Yo siento que no son visitantes de otro mundo, o no al estilo clásico que conocemos o queremos creer, sino se trata de fenómenos eléctricos que se dan constantemente. Miren, esta es una fotografía que seguramente ustedes han visto y está precisamente tomada por un avión que está interceptando un ovni, ¿sí?, un platillo volador, ¿no?, según esto. Bueno, igualmente, ¿no? Creo que las cámaras en los aviones, y si fuera un avión de combate, tiene una capacidad de penetración, de aumento y de definición. La imagen se procesa por computadora y pueden ver a muchos kilómetros de distancia en el suelo los objetivos, etcétera, etcétera. Porque se ve borroso. Y es más, yo diría, no he visto aún todavía la imagen de un platillo volador donde se va claro. Siempre son borrosos. Y a mí me daría más la idea de que estamos hablando de estos fenómenos eléctricos que verdaderamente visitantes de otro planeta, ¿sí? Realmente estamos viendo sobre centellas, ¿sí?, sobre fenómenos eléctricos. Bueno, aquí es donde a mí sí me hace, es decir, pues levantar una ceja, ¿no? Ah, caray. Miren, ya habíamos hablado de los estudios que hizo Giampaolo Giuliani en Italia acerca del terremoto de L'Aquila, ¿sí? Él empezó a detectar emanaciones de gas radón, y estas emanaciones de gas radón le señalaron que estaba a punto de suceder un terremoto. El aumento de estas emanaciones de gas le decía que las piedras se estaban súper comprimiendo y estaban liberando un gas inerte mezclado en las piedras, lo estaban liberando a la atmósfera. Bueno, pusieron en alerta a toda la población. Los geólogos encargados de los departamentos de sismología de Italia, consultados al respecto, dijeron, no, esto no tiene ningún sentido, esto que está diciendo. Nuevamente, lo que se dice siempre es que los sismos no se pueden predecir, y esto ya se repite como como un credo, ¿no? Es que los sismos pueden predecir, de verdad no se pueden predecir. ¿Qué tal que sí se puede, no? ¿Por qué no se van a poder predecir? ¿Porque lo repetimos 20 veces? Bueno, el caso es que los geólogos dijeron, no va a temblar. ¿Ven? Amenazaron a Giuliani con que le iban a meter a la cárcel por alarmista, por estar espantando a la población. ¿Y qué creen? Que vino un terremoto muy, muy violento. El terremoto de L'Aquila dejó cientos de víctimas, ¿no? Aquello fue espantoso, porque pues, la respuesta de los gente que estudia los sismos, de los geólogos, debió haber sido, mira, no sabemos cuándo va a suceder un sismo, pero de que va a temblar, va a temblar. Mejor revisen todas las cosas, apuntar en lo que haya que apuntalar.
protéjanse. Esa debe haber sido la respuesta. ¿Va a temblar mañana? No sé si va a temblar mañana o dentro de 10 años. La cuestión es que hay que protegerse. Esa debe haber sido la respuesta. No asegurar no va a temblar, pues la gente se metió a su casa muy confiada, tembló y se les cayó el techo encima, ¿sí? Y eran construcciones muchas de la época medieval, ¿no? Ya ven que en Roma hay unos pueblos preciosos, maravillosos, que realmente tienen siglos, y yo no sé cómo le hacen los italianos para que eso se vea, pues maravilloso, ¿no? Realmente ustedes las vistas de postal que hemos visto de Italia, ¿no? Es algo realmente muy hermoso. Bueno, ahora, no ahora, ¿no? Sino los estudios que se siguen produciendo en diferentes universidades. El doctor Leonid Sorokin, de la Universidad Internacional de Moscú, está haciendo estudios precisamente sobre los red sprites y sobre lo que pudiera ser la emanación de corrientes desde la Tierra cuando las rocas entran en tensión antes de un sismo. Ustedes saben, los sismos se producen porque las capas de la Tierra hay un rompimiento, ¿sí? O sea, se friccionan y se rompe una capa de la Tierra contra la otra, ya sea por subducción, ¿sí? Por rompimiento de una falla, ¿sí? Sismos de profundidad, en fin, existen diferentes formas en que la Tierra fricciona las capas una con la otra, y cuando está en esa tensión inmensa que va a producir una fuerza del orden de millones de toneladas de desplazamiento, millones y millones de toneladas de desplazamiento, la tensión es tal que sí llega a liberar gases, pero sobre todo libera cargas eléctricas. Si estas cargas eléctricas pueden ser detectadas, pues probablemente ocasionan estos fenómenos extraordinarios que estamos viendo aquí, en los cuales se establece esta corriente entre la Tierra y el cielo. Vaya, es una especulación mía, pero es una especulación que se basa en estos estudios que se están llevando en diferentes universidades de todo el mundo acerca de estas luces de terremoto, sobre todo las que suceden antes de que se dé el terremoto, ¿sí? Porque les digo, bueno, estas luces son innegables, ¿sí? Yo siempre discuto esto, es que las luces de terremoto son transformadores que están explotando. Bueno, mira, yo he visto las luces de terremoto, lo que no he visto son los transformadores. Y además los transformadores en una red no se dejan desprotegidos. En cuanto los cables chocan, se disparan las cuchillas, el transformador queda a salvo. Un transformador es un equipo muy costoso que no se va a dejar sin un simple fusible. Se rompen los fusibles y el transformador queda aparte. Regresa alguien, cambia los fusibles, sube la luz y ahí está, a salvo. No se dejan explotar los transformadores. Sí he visto y hay por ahí imágenes de, a veces ha habido explosiones de transformadores, ciertamente, sobre todo cuando ellos son muy viejos, pero no tienen que ver con sismos, ¿sí? Entonces digo, no en los sismos se explotan todos los transformadores como para estar haciendo nosotros estos relámpagos. Lo que sí es que se producen sobre los cerros desde dónde viene la dirección de los sismos. Esto sí se ha estudiado, ¿sí? Y es más, de las luces de terremoto hay relaciones desde el siglo XIX en que se han estado haciendo estas relaciones entre las luces durante un sismo, particularmente en la noche. Bueno, miren, también aquí tenemos que la Universidad de Rutgers, el ingeniero Troy Shimborn ya estuvo haciendo experimentos en los cuales friccionaba capas de la Tierra y produce una diferencia de potencial. Pero bueno, esto es totalmente lógico. Miren, si yo con partículas de agua que están flotando en el cielo llegan a cargarse eléctricamente y el rayo se establece del cielo a la Tierra, no cae, se establece. Con partículas de agua, pues con partículas de tierra friccionándose, pues debe ser mucho mayor. Si agarro, no sé, una pluma, ¿no? Me la paso por el pelo y agarro papelitos y los junto. O es más, froto un globo y le doy un toque a alguien de electricidad estática. Bueno, imagínense las capas de la Tierra. Yo creo que es algo razonable. Y estas chispas eléctricas producen los terremotos. No sé por qué negarlas o por qué decir que es algo tan raro, ¿no? Es algo que se produce. Bueno, entonces estas luces, miren, esta fricción pudiera ser que en los momentos anteriores de que sucede el terremoto, semanas o días antes, se dé este fenómeno eléctrico que se comunica con la ionosfera y produce estas extraordinarias luces que podemos ver en el cielo. Bueno, también hay esto, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y qué tal que fueran visitantes de otros planetas? Pero bueno, miren, aquí están estos red sprites, miren, aquí está documentado que en agosto 10 de 2017, 5 días antes de un terremoto, se vieron estas luces sobre el cielo de Parma, en Italia, ¿sí? Ya ven que Italia es sumamente sísmico, ¿no? Entonces se ven estas luces especiales sobre el cielo de Parma.
Bueno, ya esto ya se está empezando a documentar, ya está empezando a hablar. No sé si vieron nuestra anterior colaboración donde un cierto tipo de nubes, ¿sí?, coloreadas se veían antes que suceda un sismo. Esto fue en China. Está documentado y hay muchas imágenes, muchas fotografías de estas nubes coloreadas antes de que suceda el terremoto. Se han dicho que eran cristales de hielo, que era la luz, etcétera. Pero la verdad es que estas nubes tan especiales se ven únicamente en ese momento, antes de un sismo. Bueno, por el otro lado, ¿no? Mi gusto por la ciencia ficción. Yo me imagino que si un día viniera un ser de otro planeta, pues para viajar a la velocidad de la luz, tiene que convertirse en energía. Tendría que ser un ser eléctrico, ¿no? Imagínense si viniera de Alfa Centauro, ¿no?, que es el sistema estelar más cercano, a 5 años luz más o menos. 5 años viajando a la velocidad de la luz. Pues tendría que ser un ser lumínico, como que fuera capaz de proyectarse a través de las inmensidades del espacio. Aquí. Como ellos viven en otro tiempo, pues probablemente los vemos nomás un instante, ¿no?, en lo que llegan o aparecen. Y no sé si tienen una nave que igualmente se materializa. Y un ser que mida, no sé, imagínense, esto tiene 50 kilómetros de altura, 60 o 70 de ancho. Cuando se condense, porque es pura energía, cuando se convierte en la forma material, pues sería un ser como de un palmo de altura, ¿no? Con los que se llegan a ver por ahí. Pero bueno, esa es ciencia ficción, ¿no? Relatos de ciencia ficción. Luego les recomiendo mis novelas de ciencia ficción, por ahí los vamos a poner en el canal, del astronauta maya y este tipo de cosas que a mí me gustan mucho. Pero el hecho es que, miren, la naturaleza, Dios, no es malicioso. Si va a haber una tormenta, no ve el cielo negro, rayos y centellas. Cuando vemos, caray, pues ármate de un paraguas, ¿no? A ver dónde te cubres porque viene una tormenta, ¿sí? Esa tormenta puede acarrear una granizada. Si va a haber un deslizamiento de tierra, lo más obvio es ver el terreno en la parte superior, cómo se empieza a fisurar. Antes de que vengan estos enormes deslizamientos que cubren media ciudad, como sucedió en Ecuador, en la parte superior se ven las grietas. Si uno no hace caso, eso es lo tremendo, ¿sí? Un huracán, empieza a ver los vientos, ¿no?, que soplan desde el mar. Cuidado, ahí viene un huracán, no salgan a navegar, cubran las ventanas. Ahí viene algo. La naturaleza advierte. Si nosotros tenemos un edificio con fisuraciones, eso no va a terminar bien. Si las ignoramos y vemos que está cuarteado, que ya tiene problemas, eso no va a terminar bien. Yo creo que la naturaleza nos previene con ciertos signos en el cielo de que va a suceder. Recuerden que los antiguos hacían esos enormes templos para estudiar el cielo, cuando iba a llover, cuando iba a haber sequías, cuando era la época de cosecha, cuando era la época de siembra, ¿sí? Sobre todo cuando era la época de siembra, no de cosecha, pues era obvio. Bueno, cuando era la época de siembra. ¿Qué es lo que va a pasar? Estar atentos al cielo. Inclusive creían ver el futuro de las gentes en el cielo. Ustedes saben, el zodiaco, ¿no? Bueno, pero el estar atento a las señales de la naturaleza puede mantener a salvo. Lo peor que podemos hacer es no hacer caso. Cuando venga un fenómeno, asustarnos, correr y no prevenir. Recuerden que todo esto no es para alarmar a la población, es para alertarla. Y miren, yo quisiera platicarles de este libro. Vamos a ver si su edificio es seguro, porque vamos a hacer un ciclo de pláticas y conferencias, es más, de cursos específicos donde nuestros participantes traigan las fotografías. Si ustedes no saben si su edificio es seguro, tómenle fotografías, ¿sí? Sobre todo a la planta baja y el sótano. Tomen fotografías de columnas, de vigas, de todo lo que vean mal. Vengan al curso y vamos a estar viendo, porque créanme que el caso que presente una persona le va a servir a otro y a otro, ¿sí? Oye, ¿qué está pasando? Mira, yo creo que tu edificio debe ser esto, y a matarlo, puedes hacer tales cosas. Hay maravillas en lo que es para reparaciones de edificios que no cuestan caro. Hay fibras de carbono, que es una maravilla, ¿sí? Refuerzan esto como si fuera blindado, prácticamente, ¿no? Es una maravilla las fibras de carbono. Bueno, hay muchísimas cosas que pueden hacer por ustedes mismos para reforzar su edificio, ¿sí? Sobre todo para saber si el edificio es seguro. Y miren, como siempre, ¿no? Pasa esto. No obstante, que el terremoto sea muy fuerte como sucedió en el de Turquía, no se caen todos los edificios. Los edificios bien hechos van a perdurar y van a cuidar la vida de sus ocupantes.
¿Qué es lo que hay que hacer? Vigilar que viva uno en un edificio bien hecho. Así de sencillo. Así de sencillo. Y en este curso les vamos a enseñar qué tienen que ver para saber si su edificio está bien hecho. ¿Sí? Bueno, como siempre les ofrecemos toda nuestra colección de libros para el aprendizaje de cálculo estructural, de ingeniería BIM, la certificación BIM para BIM Manager, que ahorita cada vez se necesita más, que es el manejo informático de todos los proyectos de construcción. Pero miren, sobre todo los invitamos a estos cursos. Entren ustedes por favor a la página www.editorialviadas.com. Ahí van a estar los horarios y las fechas, los costos de cuánto va a salir. No es muy caro, es un curso económico. Lo que pasa es que tenemos cuota de recuperación para las galletitas, el café, ya saben ustedes, y estar platicando ahí muy a gusto. Probablemente lo hagamos en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, un sitio muy céntrico. Entonces ahí traigan sus cosas, ¿no? En uno se ven algo así, para presentarlas, vemos en el proyector, platicamos. Vaya, les vamos a enseñar qué tienen que ver, qué tienen que buscar para saber si su edificio es seguro o donde van a comprar un departamento es seguro. ¿Sí? De eso se trata este curso realmente. Bien, pues miren, yo me despido de ustedes agradeciendo mucho su atención y su tiempo, su valioso tiempo, y me despido como siempre deseándoles que tengan una buena salud estructural.